Hola, somos One Minute Sensei y en el vídeo de hoy lo que os voy a hablar es cómo planificar la jubilación, pero teniendo en cuenta un determinado nivel de renta cuando nos queramos jubilar. Es decir, conceptualmente lo que vamos a hacer en el ejercicio es que hoy nosotros lo que vamos a hacer es fijar un determinado nivel de renta que nos gustaría tener. Imaginaros que son 2.500 euros al mes. Vamos a pensar y hacer los cálculos para una persona que tiene 32 años, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a ver es que cuando esta persona se jubile a los 67 años, ¿de acuerdo? Vamos a ver de este nivel de renta cuánto, que es el que queremos tener desde los 67 hasta el fallecimiento. Asumamos una esperanza de vida de 86 años, que es más o menos la esperanza de vida que tienen las personas que cumplen 67, pues viven hasta los 86 años en España, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, nosotros lo que queremos ver es, con este nivel de renta que hemos estimado que es el adecuado, obviamente el sistema público de pensiones nos va a pagar una pensión pública y de manera privada nosotros vamos a complementar lo que nos falte, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que hay una tasa o un ratio muy importante que se llama tasa de sustitución. Tasa de sustitución que nos indica fundamentalmente qué porcentaje de nuestro último salario nos lo pagan vía pensión pública, ¿no? Vía pensión pública. España es uno de los países que tiene este ratio de los más elevados del mundo, ¿de acuerdo? Este ratio se sitúa en torno al 82%, y hay estudios, como pueden ser estudios de la Comisión Europea del año 2015 o de la OCDE también del año 2015, o incluso anteriores de BESA et al, ¿no? Y otras personas, este es del año 2012, que estiman que la tasa de sustitución en el año 2060, ¿de acuerdo?, se va a ir al 63%. Esto querría decir, por tanto, que del último salario que nosotros hemos percibido cuando nos jubilamos a los 67 años, el Estado nos va a pagar el 63%. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer va a ser ver cuánto de estos 2.500 euros, que es nuestro nivel de vida, ¿no?, el que estamos fijando, este es el nivel de vida que nosotros estimamos adecuado, ¿no? Esta es de alguna manera el dinero que nos gustaría recibir desde los 67 a los 86 mensualmente. Entonces, pero lo tenemos a día de hoy. Entonces, fijaros que lo que hacemos es que estos 2.500 euros los vamos a distribuir. Por un lado, el 63% vendrá por una pensión pública, ¿vale? Y por otro lado, el 37% lo tendremos que complementar de forma privada. Esto supone que 2.500 por el 37%, esto nos está dando, en este caso, un valor de 925 euros al mes, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema con estos 925 euros? Que están situados a fecha de hoy. Entonces, ¿nosotros qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a mover ese dinero. Vamos a ver cuánto es ese dinero aquí. Fijaros, en el primer mes de cuando tengamos 67 años, ¿de acuerdo? Y para hacer eso, nosotros debemos tomar la inflación, ¿de acuerdo? Entonces, voy a suponer una inflación a largo plazo del 2%, ¿de acuerdo? Y voy a mover este flujo de 925 al primer mes del año 67 a una inflación del 2% durante 35 años, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que lo que voy a hacer conceptualmente es mover estos 925 euros
que nosotros debemos tener al mes y planificar de manera privada a los 32 años, lo voy a mover al primer mes de los 67 y lo voy a mover con la fórmula del interés compuesto. Entonces voy a poner que el valor futuro es igual al valor inicial por 1 más el interés elevado al tiempo. En este caso el valor inicial son 925 euros por 1 más el interés. Como he dicho, vamos a usar la inflación al 2%, elevado al tiempo, que son 35 años, ¿de acuerdo? Y esto nos indica que este valor, ¿de acuerdo?, nos va a salir una cantidad de, en este caso, nos sale una cantidad, fijaros que primero lo calculo aquí, ¿de acuerdo? Lo muevo anualmente hasta los 67 años, ¿de acuerdo? Que es este valor, que nos da un valor, en este caso, de 1.849,90. ¿Vale? Este sería el valor aquí en el año 67. Y como yo quiero el primer mes, ahora tengo que mover ese valor un mes. Entonces, fijaros que el valor en el primer mes del año 67 va a ser igual a este valor, 1.849,90. Y ahora lo voy a mover un mes, ¿no? Voy a hacer 1 más el interés que tengo, que es el 2%, dividido entre 12, ¿de acuerdo? Para meterle así una inflación mensual. Y esto me está dando un valor de 1.852,98 euros al mes, ¿de acuerdo? Este sería el primer valor que nosotros calculamos en la modelización. ¿Qué es lo siguiente que nosotros vamos a hacer? Fijaros, lo siguiente que nosotros vamos a hacer es que tenemos esta secuencia de flujos, ¿de acuerdo? 67, 86 y 32 años. Sabemos que el valor del primer mes es 1.852,98 y nosotros queremos todos los meses recibir esa cantidad, ¿de acuerdo?, durante 19 años. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el tema? Que nosotros, esto es una renta finita, ¿de acuerdo? Es una renta que tiene 19 años por 12 meses, ¿de acuerdo? Esto nos está dando, en este caso, 420 meses. Nos estaría dando, en este caso, 420 no. Nos estaría dando 12 meses por 19 años, serían 228 meses. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es, como hay una inflación, ¿no? Es decir, como hay una inflación en estos 19 años, tenemos que, de alguna manera, realizar un incremento en el dinero que queremos recibir ajustado por inflación. ¿Vale? Entonces voy a poner que la inflación sigue siendo el 2% y vamos a suponer que nuestro dinero en este periodo va remunerado a un interés del 2,5% anual, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy ahora a hacer? Lo que voy ahora a hacer es ver cuál es el valor de todos estos flujos, ¿no? Voy a ver cuál es el valor de todos estos flujos en 67 años. Voy a ver el valor de todos esos flujos en 67 años. Y cuando sepa el valor de todos esos flujos a los 67 años, lo que voy a hacer es llegar a ahorrar este valor desde hoy, ¿de acuerdo?, mediante una serie de ahorros que voy a hacer mes a mes. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer la primera parte del ejercicio, que en este caso es ver cuánto es el valor de esta renta, ¿de acuerdo?, que tiene, en este caso, 228 flujos mensuales a una rentabilidad del 2,5% y esos flujos se incrementan cada año al 2%, sabiendo que el primer flujo son 1.852,98. Y con esto, como he dicho, voy a obtener
el valor de esa renta, voy a obtener el valor de esa renta en los 67 años, ¿de acuerdo? Para calcular eso necesito una fórmula de matemáticas financieras, ¿de acuerdo? Entonces, el valor de la renta a los 67 años tiene esta expresión. En el denominador metemos el interés menos la G, ¿vale? Y en el numerador ponemos 1 menos 1 más G elevado al tiempo. Y esto multiplicado por 1 más I elevado a menos el tiempo. Como estoy calculando datos mensuales, fijaros que aquí tengo datos mensuales, pues el interés que tengo que llevar a la fórmula y el tiempo tiene que ir en meses, ¿de acuerdo? Entonces fijaros que el interés lo voy a dividir entre 12, la G la voy a dividir entre 12, lo mismo aquí y aquí, y el tiempo tiene que ir en meses y el tiempo tiene que ir en meses, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo nos queda la expresión? Fijaros que la expresión nos quedaría que V0, el valor de toda esta renta, ¿no? El valor de, como he dicho, de toda esta renta que veis aquí, de 228 flujos, el valor de toda esta renta en 67, pues va a tener esta expresión, ¿no? Vamos a poner abajo la rentabilidad, que hemos dicho que es el 2,5% entre 12, menos la G, que es el 2% entre 12. Y arriba vamos a poner 1 menos 1 más la G, que es el 2% entre 12, elevado a 228 meses, por 1 más la I, que es el 2,5% entre 12, elevado a menos 228 meses. ¿De acuerdo? Y a este término, que se me ha olvidado decíroslo, a este término hay que multiplicarlo indudablemente. Ese término que nosotros tenemos ahí, tenemos que multiplicarlo indudablemente por el valor de la primera cuota que pagamos, ¿de acuerdo? La primera cuota que estamos, no que pagamos, sino la primera cuota, ¿no? Estos 1852,98. ¿Vale? Entonces, si nosotros hacemos estos cálculos, fijaros que el valor en 0 de 67 va a ser igual a este tramo de aquí, que lo voy a llamar asterisco, por 1852,98. ¿De acuerdo? Y esto me da un valor, en este caso, de 402.313 euros. Bien, que es la segunda parte que necesitamos saber. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre? Que como hay impuestos, yo lo que voy a hacer es aumentar esta cantidad por los impuestos. Entonces, fijaros, si yo a este valor lo llamo valor neto, obviamente el valor neto tiene que ser igual al valor bruto por 1 menos los impuestos que pago, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que en este caso el valor neto son 402.313, el valor bruto es el que quiero antes de pagar impuestos, por 1 menos, vamos a suponer, un 23% de fiscalidad que tienen los fondos de inversión, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que de aquí obtendríamos que el valor bruto es 402.313 entre el 77%, y esto quiere decir que tendríamos que tener 522.485 euros cuando en t igual a 67. ¿Vale? Este sería el dinero que tendríamos que ahorrar para tener esta renta de 1.852,98, que, como hemos dicho, supone
que planificamos de manera privada los 925 euros al mes, que junto con la pensión pública nos dan nuestro nivel de vida de 2.500, y ese nivel de vida lo podemos mantener durante 19 años, desde los 67 a los 86, obviamente incrementando estos 1.852 mensualmente conforme a la inflación. ¿De acuerdo? Vale. La siguiente pregunta, ¿cuál es? La siguiente pregunta es, bien, ¿cómo ahorramos este dinero? Obviamente, esto lo vamos a hacer con ahorros que nosotros vamos a plantear desde los 32 años hasta los 67 años. Entonces, tenemos que tener 522.485 euros, esto es lo que hay que ahorrar, y nosotros lo vamos a ahorrar de la misma manera. Vamos a hacer un ahorro el primer mes donde vamos a poner una cantidad, ¿de acuerdo? Esta cantidad la vamos a ir incrementando, ¿de acuerdo? Esta cantidad la vamos a ir incrementando todos los meses con la inflación, ¿de acuerdo? Y obviamente yo quiero saber qué cuota, ¿no?, inicial, qué cuota inicial mensual es la que voy a poner, ¿no? Fijaros que para eso, obviamente, esta cuota mensual que nosotros ponemos la tenemos que invertir en un producto financiero, y yo voy a asumir que adoptamos un perfil de inversión arriesgado, asumiendo que podemos obtener una rentabilidad anual del 7,5% desde los 32 a los 67 años, ¿de acuerdo? Como tenemos por en medio tenemos 35 años por delante para invertir el dinero, yo voy a asumir un perfil de riesgo arriesgado. Para conseguir rentabilidades del orden del 7,5, pues deberíamos tener un perfil que sea a lo mejor un 80% invirtiendo en renta variable, es decir, en bolsa, y a lo mejor un 20% invirtiendo en renta fija, es decir, bonos o deuda del tesoro, ¿no? Si no adoptamos este perfil, obviamente no obtenemos las rentabilidades que estoy obteniendo, ¿no? El 7,5%. Y la misma idea, voy a incrementar las aportaciones, ¿no? Esta primera aportación inicial, ¿de acuerdo? La voy a incrementar todos los años a una G similar a la de la inflación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora es ver cuál es el valor futuro de una renta. Esto es una renta, ¿no? Estos términos. De una renta mensual que va desde los 32 hasta los 67 años, es decir, tenemos 35 años por 12 meses, es decir, en este caso tendríamos 420 meses, donde esta renta inicial se incrementa el 2% anualmente, o el 2% entre 12 mensualmente. Y el valor futuro de esta renta me tiene que dar esta cantidad de dinero, que es la que yo necesito planificar. Entonces, voy a volver a aplicar la fórmula que hemos visto antes. ¿De acuerdo? Voy a volver a aplicar la fórmula que hemos visto antes para calcular la aportación, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que esta fórmula, fijaros que me daba el valor de la renta en 0, y yo ahora necesito valor futuro. Entonces, fijaros, si yo pongo este valor, yo pongo aquí V0 a los 32 años, pondría la misma ecuación, ¿no? 1 menos 1 más, ahora la G entre 12, en este caso elevado a 420 meses, por 1 más el interés entre 12 elevado a menos 420 meses, dividido entre la I entre 12 menos la G entre 12. Y esto me estaría dando el valor de esta renta
aquí en 0. ¿De acuerdo? Como yo quiero el valor de la renta en el futuro, ¿de acuerdo? Yo quiero el valor de esta renta en el futuro, lo que voy a hacer es mover esta renta al futuro, ¿de acuerdo? La voy a mover por 1 más el interés, ¿de acuerdo? Entre 12 elevado a 420 meses, ¿de acuerdo? Entonces, si yo sustituyo todos estos valores, ¿no? Y es igual al 7,5. La G es el 2,5. ¿De acuerdo? Obviamente pongo aquí la cuota número 1, que es la que quiero calcular. Y sé que esto ya es valor futuro, ¿de acuerdo? Porque he añadido este término. Y sé que el valor futuro es en este caso 522.000 euros, pues la única incógnita sería despejar C1, ¿no? Y esto nos estaría diciendo que la aportación que nosotros tenemos que hacer en este caso sería de 205 euros al mes. Y como he dicho anteriormente, en el mes siguiente en C2 haríamos 205 incrementado la G mensual, G doceavos de 205. En el mes 3 haríamos lo mismo, ¿no? Cogeríamos la aportación en 2 más G doceavos de la cuota en 2 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Es decir, fijaros que las características de este ahorro es que todos los meses lo estamos incrementando G entre 12, ¿no? El 2% entre 12, la aportación que estamos realizando. Entonces, fijaros que nosotros hemos empezado con los 2.500 euros, ¿de acuerdo? Que es el nivel de vida que nosotros estamos fijando, que nos gustaría tener. Obviamente esto está fijado a día de hoy y vemos lo que da el Estado y lo que hay que planificar de manera privada. Si asumimos, como hemos dicho, esa tasa de sustitución que el Estado nos da el 63% y nosotros planificamos el 37%, esto supone que tenemos que planificar 925 euros y ahora estos 925 euros nos los tenemos que llevar a T igual a 67 años y hemos visto que ese valor en T67 más un mes nos ha dado un valor de 1.852,98. ¿Qué es lo siguiente que nosotros hacemos? Nosotros somos una persona que tiene 67 años y tiene una esperanza de vida de 86 años y nosotros queremos tener un nivel de vida donde mensualmente recibamos todos los meses esta cantidad incrementada una G, que es la inflación, ¿no? Incrementada mensualmente la inflación. Y además, nuestro dinero vamos a asumir que está remunerado a una rentabilidad del 2,5%. Indudablemente, todo este dinero tiene un valor en 67, ¿de acuerdo? Tiene un valor monetario en 67 y ese valor monetario hemos visto que es 402.313. Obviamente este es el dinero que tenemos que tener, pero como hay impuestos, obviamente esta cantidad hay que incrementarla por la parte de los impuestos, ¿no? Entonces, si nosotros dividimos eso entre el 77%, 1 menos 23%, realmente nosotros, en T igual a 67 años, tenemos que ser capaces de ahorrar de manera privada 522.485 euros. Este es el dinero que habría que ahorrar de manera privada. ¿Cómo? Pues desde los 32 años hasta los 67 años, haciendo aportaciones mensuales, que es lo que queremos saber, y también con la misma característica, ¿no? Esas aportaciones las incrementamos con la inflación y además, obviamente esas aportaciones las estamos invirtiendo en un producto financiero que hemos dicho que tiene una rentabilidad anual del 7,5% porque tenemos un perfil arriesgado de inversión. ¿De acuerdo? Esto nos indica que debemos aportar una primera cuota, en este caso hemos dicho de 205
5 euros al mes, que vamos incrementando todos los meses el 2% entre 12, es decir, la inflación mensualizada, así hasta los 67 años. Y con esto, obviamente, reuniremos este capital y le quitamos los impuestos y nos quedaremos con la cantidad que realmente queríamos planificar. Otra matiz al margen. Si nosotros, en vez de hacer aportaciones mensuales desde los 32 años a los 67, quisiéramos hacerlo solo a través de una aportación extraordinaria, ¿de acuerdo? Quisiéramos una aportación extraordinaria aquí a los 32 años, pues fijaros que nosotros tendríamos que tener un valor futuro a los 67 de 522.485, y esto lo vamos a hacer con una APEX, ¿de acuerdo? Donde hemos dicho que el interés es el 7,5%, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso pondríamos que el valor futuro, lo voy a hacer con el interés compuesto, es igual a V0 por 1 más I elevado a T. V0 sería la APEX, que no la conocemos. Voy a resolverlo en términos anuales, ¿de acuerdo? El interés sería el 7,5% y el tiempo en este caso serían 35 años. Y el valor que nosotros, queremos, en este caso, planificar, sería 522.485. 522.485. Y esto nos estaría dando una APEX, en este caso, de 41.570 euros, ¿de acuerdo? Bueno, esto que hemos hecho es lo que se llama una planificación de la jubilación, teniendo en cuenta, en este caso, un determinado nivel de vida, que es el que queremos tener al jubilarnos, y teniendo en cuenta la tasa de sustitución estimada, ¿no?, que nos va a proporcionar el gobierno. Ya sabéis que de todo el tema de las pensiones, pues bueno, tiene mucha discusión sobre su sostenibilidad. Recordar que somos One Minute Sensei, y os pediría que si el vídeo os ha ayudado, os parece interesante y es de vuestra utilidad, pues os suscribáis al canal y además le deis a un like para ayudar a posicionar el vídeo.